Yo soy Irene Villascusa Illán, trabajo en la Universidad de Ámsterdam, donde doy clases y también soy investigadora y colaboro también en el proyecto Digifilit, y estoy encantada de estar aquí con este grupo de gente a la que leo, con la que discuto y con la que lo paso muy bien, ¿no? Y esta es la mesa número 4, que se llama Espacios de Intersección Textual, Nuevas Agencias, y vamos a preguntarnos por qué son esas agencias, ¿no? El título de la charla es, bueno, Notas, Consejos y Ficciones, un acercamiento a los textos híbridos en la prensa y en las revistas hispano-filipinas desde el género, ¿no? Que es un aspecto que todavía no hemos tocado. A ver, bueno, qué conclusiones podemos sacar de ello. Tengo, digamos, tres puntos principales en la presentación. La primera, pues, es qué hay más allá de las noticias, aunque ahora me pregunto si es que hay noticias, porque realmente todo lo que estamos viendo no son realmente titulares de noticias. Vamos a ver qué hay, más allá de las noticias, en estas secciones femeninas y en escritura hecha por mujeres, y para ello me voy a fijar en secciones femeninas del periódico El Tiempo, de 1906, El Tiempo de Hilo Hilo, La Vanguardia y La Semana Ilustrada, que es muy posterior, 1949, incluso tengo un ejemplo de 1954. Y después de ver estos textos y ver esas intersecciones precisamente, propongo entonces ver qué acercamientos teóricos podemos hacer a este tipo de textos con el fin de encontrar, pues, conceptos que nos sirvan para analizar esta literatura, que, bueno, ya en la primera intervención de las jornadas, ¿no?, ya nos indicó, nos dio una pista Emanuel hablando de paraliteratura. No sé si eso nos convence o no, pero bueno, podemos ir más allá. Y voy a empezar entonces con una cita de Acosta Bustamante, que ha estudiado bastante la prensa filipina, o sea, la prensa femenina, las revistas del corazón en España, y dice que, bueno, en estas secciones femeninas solía haber un poco de instrucción, un poco de moda, belleza, cocina, historias seriadas, cuentos románticos, versos, cartas de las lectoras, anuncios de nacimientos, bodas y fallecimientos, informaciones del extranjero, etc. Y efectivamente eso es también lo que vemos en la prensa hispano-filipina. Empiezo con una revista que, bueno, Cecilia Quirós ya ha discutido en la antología, ¿no?, que publicamos también hace un año o así, en el que habla de El Bello Sexo, la primera revista filipina, que es un semanario ilustrado de literatura, bellas artes, ciencias y conocimientos útiles dedicado exclusivamente a la mujer. Y Cecilia Quirós dice que constaba de 7 a 10 páginas y que tenía artículos y obras creativas grabados, que también me intriga pensar en qué consiste eso. Son imágenes realmente, dice, de señoritas o doñas españolas y mestizas, paisajes nativos, trajes de moda, bordados para camisas o pañuelos, y eso me hace pensar o vincularlo posteriormente con el folclore y con la imagen que se va a tener, que se va a consolidar de lo que es la mujer filipina, hispano-filipina, o en general incluso, ¿no? Y una sección de pasatiempos y anuncios, ¿no?, que también habéis leído en las investigaciones que habéis hecho vosotros. Pues quería simplemente señalar esta revista como la primera que se dedica exclusivamente a la mujer y hacer referencia al trabajo de Quirós, donde ella analiza precisamente un poco todo el imaginario a través de las imágenes que se representan en la revista, que es algo, pues, que yo no he hecho hasta ahora y que complementa lo que se puede hacer, ¿no?, viendo cómo se representa ese catálogo de mujer filipina, que está vestida de diferente manera, que tiene diferentes atributos físicos y a la que se le ensalza, pues bien, como hija, como madre, como modelo a seguir, ¿no? Después quería continuar con, bueno, como hemos visto en el principio, en la cita del principio, se habla de la literatura en sí, ¿no?, las columnas que son exclusivamente literarias, y aquí quería hacer referencia a los cuentos de Evangelina Guerrero Zacarías, que tal vez ya conocéis, o si no, pues ahora la vais a conocer un poquito, que aparecen en el Excelsior, de la que yo he hablado también en otras discusiones de su trabajo, en concreto en relación a estos dos textos, uno que se llama Frivolidad y otro que se llama Hastío,
y este último que encontré en el Excelsior para hacer esta presentación se llama La lágrima, y confirmo realmente lo que proponía en esa primera investigación o discusión o lectura de lo que dice Evangelina Guerrero. Es realmente una genia de la ambigüedad, porque deja casi siempre los cuentos con un final que se puede leer de varias maneras. Por ejemplo, la lágrima se refiere a la lágrima que deja una mujer que ha sido echada, a la que el marido ha echado de su casa, porque debido a un malentendido ella está jugando con una hija que tiene y tropieza, y al caerse pues está el guapo que trabaja en la casa, un tal Camilo, que es un hombre apuesto soltero, que la sujeta por la cintura, y en ese momento llega el marido, la ve en esa postura y entonces el hombre pierde los papeles, la condena de infiel, la condena a irse de la casa, y pues por motivos de infidelidad. Entonces, cuando tienen una hija, cumple 15 años, ella se acerca a la casa, intenta verla por la ventana, y en la ventana queda esa lágrima de la madre que está fuera de la familia por esta circunstancia. Entonces, yo creo que ahí tenemos dos lecturas. Por un lado, que los hombres o los maridos son o pueden ser unos intransigentes, unos miserables y unos injustos, o por otro lado, que la infidelidad tiene consecuencias bastante dramáticas, ¿no? Entonces yo encuentro que en su literatura siempre aparecen estas historias que son básicamente, que tienen los componentes de la telenovela, ¿no? Porque tú sabes que es un malentendido y tú sabes que no es verdad, ¿no? Crea ese interés dramático, para luego acabar de esa manera con, bueno, pues no se puede hacer nada, así se tomó esa decisión. Y en estas otras obras, Frivolidad y hastío, básicamente yo veo que lo que nos cuenta Evangelina es que la mujer filipina moderna, de clase alta, que está en su casa, está muy aburrida. Tanto si sale a disfrutar del entretenimiento y de la vida, vamos, que le ofrece la nueva tutela norteamericana, ¿no?, de entretenimiento, de cines, de centros comerciales, al final va a acabar desencantada porque eso no le va a dar la felicidad. Y si se queda en casa haciendo, bueno, de ángel del hogar, tampoco va a conseguir la felicidad, ¿no? Entonces creo que es bastante aguda en capturar tal vez un sentimiento, ¿no?, una actitud, un mood, ¿no?, de este tipo de mujeres de clases sociales altas que están intentando buscar su lugar en el mundo y una manera de ser feliz, ¿no? Esto es en cuanto a literatura, son cuentos cortos y, bueno, os animo a leerlos, y ojalá uno de los proyectos que podamos sacar de aquí sea publicarlos en un libro, ¿no?, y que estén un poco a la disposición de todo el mundo. Pero ahora voy a ver más ejemplos de páginas femeninas o de secciones femeninas donde realmente la hibridez no está tanto en el texto, sino en la página. Es decir, tenemos una página donde aparecen miles de cosas, desde coplas a refranes, a recetas de cocina, a consejos de moda. Entonces, yo creo que hay que pensar en esas páginas y en esas secciones como los textos híbridos en sí. No solamente que también es cierto que muchas de esas columnas incluyen una leyenda, incluyen un recuerdo al pasado, incluyen una enseñanza de algún tipo también, ¿no? Bueno, me voy a centrar en la pluma femenina, que es la sección que escribía Pura Villanueva Calao, que si no la conocéis ahora la presento rápidamente. La página del hogar, la mujer y el niño en la vanguardia, el texto que traigo es de 1934, también escrito por Pura Villanueva Calao, y luego estas secciones, una que se llama Ellas para ellas y otra que se llama la página femenina de la Semana Ilustrada, que bueno, yo creo que, bueno, mi argumento, si parto de alguna hipótesis muy vaga, porque todavía esto es un trabajo que está por hacer, sería que hay una transformación bastante clara en lo que vemos en el tono, en los temas y en la forma de escribir. Ahí se me había saltado. Bueno, esto es una fotografía de Pura Villanueva Calao que aparece en un libro que se llama The Legacy of Pura Villanueva Calao, que publicó su hija, Calao Matic Bag, en la que, bueno, aquí yo creo que tendría la edad más o menos en la que estaba escribiendo en el tiempo de Iloílo, que tendría de entre 18 y 20 años, ¿no?, bastante joven. Y la investigación que yo había hecho hasta encontrar todos estos artículos digitalizados para venir a estas jornadas habían sido de segundas fuentes, es decir, del libro que publica la hija, en el que recoge la mayoría de las que yo he vuelto a encontrar en el tiempo de Iloílo, ¿no?
Bueno, Pura Villanueva Calao es de Visayas, una joven de provincias, digamos. Yo creo que por eso también despierta mi admiración, porque se encontró en varias situaciones muy precarias, aunque venía de una familia rica. El padre también había sido fundador del diario La Opinión y se había educado, la familia tenía una biblioteca muy extensa. Se fue a Manila, se casó con Teodoro Calao, que fue el director de la Biblioteca Nacional, de ahí viene el apellido. Y yo a veces la llamo Villanueva, porque todavía no está casada, y a veces la llamo Villanueva Calao, así que no es que me esté volviendo loca y tenga aquí dos personas en la cabeza, es la misma, ¿no? Y en algún momento de su estancia en Manila y de su matrimonio, pues tuvo que ser ella la que llevaba la economía familiar hacia adelante, porque Calao estuvo enfermo. De hecho creo que le amputaron una pierna, y creo que para poder pagar los gastos médicos ella decidió publicar un pequeño recetario, un libro de cocina que se llama Condimentos Indígenas, del que bueno, puedo hablar un poquito después. Y bueno, por supuesto que fue la abanderada o la líder del movimiento sufragista filipino, y en 1954 escribió un panfleto que se llama How the Filipinas Got the Vote, en inglés, donde cuenta un poco pues, cuáles eran los discursos en ese momento, a favor, en contra, cuál fue el proceso. Cuenta incluso un momento en el que se levantaron de la audiencia y se marcharon porque uno de los participantes había sido grosero con ellas y las había llamado imitadoras de los feminismos, imitadoras de las mujeres de otros países, y en fin. Es pequeñito, está en inglés y es muy interesante. Pero bueno, a lo que vamos. En el tiempo publica en varias secciones, y eso también me parece interesante, porque en el caso de Villanueva Calao no hay una sección femenina en la que siempre publique, a pesar de que existe esta sección que se llama Pluma Femenina. Pero hay otras secciones que se llaman Tradiciones Filipinas. Tenéis un artículo aquí que se llama el Canlaon, que es el volcán, el río de Manapla y la ninfa, que son, digamos, son textos en los que aparece una apertura de un narrador en primera persona que está contando dónde está y está un poco exotizando el paisaje. Acaba de llegar al pueblo de Manapla y en ese momento, viendo pues, el paisaje verde, la tierra fértil, se acuerda de que uno de los lugareños le ha contado una leyenda sobre cómo, del origen del río que hay allí, ¿no? Y entonces te cuenta eso y te dice literalmente: voy a referir una de estas leyendas que tal vez sea añorada por mis lectores, ¿no? Y entonces entra en este círculo de contador de historias y de reconstrucción de un folclore a través de esta sección que se llama Tradiciones Filipinas. Bueno, yo también he hecho esta clasificación, cuando me encontré con todos estos textos, hice esta clasificación poniéndoles estos nombres: columnas, consejos domésticos, escritos de viaje, tradiciones filipinas y ensayo, pero son categorías completamente fluidas, completamente discutibles y que interseccionan bastante claramente, ¿no? Porque realmente lo que acabo de contar del río de Manapla o del Canlaon, la ninfa, es también la historia de un hada que se aparece a una pareja que se acaba de casar y que son muy pobres y no tienen dinero, y entonces la ninfa los protege de la mala suerte, preservando los cultivos y tal. Entonces es un escrito de viaje, bueno, combina el viaje con ese folclore filipino que ya está intentando recuperar. Lo mismo con Negros, ¿no? En La vista de pájaro, que empieza ella contando, bueno, la isla de Negros es una madre de mala fortuna, a pesar de tener un clima tan maravilloso, pues podría estar mejor desarrollada, y bueno, ahí es realmente también una muestra muy clara de una escritura romántica, de una escritura muy romántica en el sentido clásico de la palabra, del escritor romántico que está paseándose por la naturaleza y se siente inspirado por lo que ve y le lleva a hacer reflexiones sobre el amor, sobre la filosofía, sobre la belleza, ¿no? Entonces, tampoco son estrictamente diarios de viaje en el estilo de Mendoza, ¿no? Que leí ayer un fragmento, ya la conocéis perfectamente. Bueno, una sección que se llama Tradiciones Filipinas, pero que la escribe una mujer. La sección que se llama Pluma Femenina sí que concentra más, se centra alrededor de la temática de la mujer. Aquí habla de la belleza de la mujer, que ella cita a Platón y cita a filósofos franceses, y al final acaba comparándola con una flor, porque las flores no solamente tienen que ser bonitas, tienen que tener un aroma
bueno, fragante, ¿no? Y eso ella lo compara con el talento, como una mujer tiene que ser bonita, pero sin talento es como una flor que no tiene un perfume. Y entonces eso le da pie a justificar, a introducir su agenda en favor de la educación de la mujer, por ejemplo, ¿no? Porque una mujer sin talento, ignorante, pues eso es una flor que no tiene perfume. En este, sin embargo, si fijaros, sí que está en pluma femenina, pero no tiene una temática de mujer, ¿no? El que contaba de A vista de pájaro. Y luego tiene esta sección que me parece muy curiosa porque se llama Apuntes de mi cuaderno. Y tiene dos secciones, uno que se llama Un idilio amoroso y otro Un idilio misterioso, que se publica después y aparece en la barra que ahí pone 1, pues aparece 2. Y básicamente cuenta que va a visitar va a la condesa de X y lo escribe con una X. Y en este momento se encuentra en el patio pues, a 2 enamorados que se están hablando y eso le lleva a hacer una reflexión sobre el amor y sobre, bueno, por qué nos seguimos enamorando cuando realmente el amor nos trae más frustración que alegría, ¿no? Entonces intenta mezclar un poco ahí la filosofía y también alabar la juventud y la virtud y, bueno, ese tipo de cosas. Este aparece sin ninguna sección, en julio de 1906 también. Fijaros que he señalado, bueno, es que no se ve el color ahí, lo he señalado en color azul, pero no aparece dentro de ninguna sección, simplemente se llama La misión social de la mujer filipina y ahí explica claramente, pues canaliza todo el discurso que tenían las sufragistas de lo necesario que era el rol y la función de la mujer en la construcción de la nación, ya no desde el hogar solamente, sino desde el espacio público, educándose, haciéndose profesional, siempre y cuando no abandonara sus labores de madre, ¿no? Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Tienen este discurso que es un poco nacional católico, que es así y que por eso también tiene muchos ecos con feminismos transnacionales y pues, sobre todo el caso del español, ¿no? Y, a ver, os quería leer aquí una cita, ¿no? Dice así, de este artículo: por ventura no hemos visto a multitud de ellas que, cual Juana de Arco, defendieron trincheras contra los enemigos de su patria y que con abnegación inaudita ofrecieron sus vidas en aras de un ideal. Es una pregunta, está diciendo, ¿no hemos visto a las filipinas también atrincherarse durante la revolución y participar en esta causa política que nos atañe a todos? Hoy nosotras, las filipinas, nos encontramos llamadas a contribuir con nuestras débiles fuerzas al hablar la reedificación de nuestro infortunado país. Nos hacemos en el deber de coayudar a nuestros compatriotas en su dura tarea política y social y únicamente así podremos tener la convicción de cumplir nuestra misión social y ver un día feliz y próspero nuestro querido suelo. Para que tengáis una idea de esa misión en qué consiste, ¿no? Básicamente una separación muy clara de los roles de género, pero que por lo menos reconoce que la mujer tiene un valor y que es tan fundamental como lo puede tener el hombre, ¿no? Salto a 1934 porque todos estos textos son de 1906, ¿no? Entonces también ahí está muy incipiente el nacionalismo, ¿no? que acaba de fracasar la revolución, ¿no? En este artículo se llama Página del hogar, la mujer y el niño y me gustaría investigar más y buscar más ejemplares de las cosas que se cuentan en esta página y aquí también es Villanueva de Calao la que escribe diciendo que la ciencia doméstica que se enseña en las escuelas se pueda llamar con propiedad Domestic Science, y esto no sé si voy a intentar leerlo, Natalangan Napapakinan Bangan, que he consultado con mis fuentes y me han explicado que básicamente viene a decir que la ciencia doméstica tiene mucha utilidad, ¿no? No es sin mera utilidad. ¿Qué está haciendo aquí ella? Pues junto a su amiga Mendoza Guasón y a Rosa Sevilla de Albero están muy involucradas en educar a las mujeres, ¿no? Y entonces se crea esta ciencia doméstica que es una de las asignaturas que se enseña en la universidad, ¿no? Entonces para administrar la casa y bueno, pues está defendiendo todo eso, ¿no? Dice la utilidad del saber cocinar, saber coser y sobre todo saber preparar un buen budget para la familia. Os quería traer otra sección, que me ha salido el screenshot con esto, gajes del oficio, fui muy rápida, claro, es que estaba aquí sin hacer ruido. Entonces, lo que está diciendo aquí, que la utilidad del saber básicamente es saber utilizar los ingredientes, los recursos, el saber filipino para
hacer cócteles, que son lo que le gusta a los extranjeros, pero que en vez de hacerlos a su manera, no rechacemos el cóctel extranjero que ayuda a excitar el buen apetito, pero preparemos nuestro cóctel con frutas nuestras como el avocado, con el jugo de nuestras naranjas, de batangas y, en fin, hace todo un recital de las cosas filipinas que se pueden utilizar. Dice, no les vayamos a regalar a los extranjeros su comida, vamos a hacer una ensalada americana, pero confeccionémosla con hojas de paco, patani, sincamas, pepino, aceptemos el lumpia chino y el sukiyaki japonés, pero hagamos nuestra lumpia y nuestro sukiyaki con repollo local, con huevos filipinos, con el cogollo de nuestras palmeras y bla, 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 ¿no? Y entonces así está diciendo... esto es lo que se tiene que enseñar en la ciencia doméstica de nuestras universidades, ¿no? Es esa construcción de esa identidad filipina que tiene una parte práctica y que es esta, ¿no? También muy de producto local, muy ecofeminista en este momento, ¿no? Y por último, en ese artículo señala que, bueno, cuenta una leyenda pues, de una joven que ha estudiado ciencia doméstica y cuando el abuelo la visita pues le prepara un plato extranjero y el abuelo le dice, pero bueno, lo que tú has aprendido en ciencia doméstica no has aprendido ciencia doméstica, sino ciencia extranjera. Has estudiado domestic sayang, que significa un desperdicio, has desperdiciado el tiempo que estabas allí. Entonces eso lo cuenta como decir, este saber tiene que estar aplicado a nuestro suelo, ¿no? A nuestro contexto. Pues esta es otra de los movimientos que hace ella junto a Paz Mendoza, también lo he dicho varias veces ya en diferentes sitios, de una afirmación de lo filipino dentro del hogar, ¿no? Y dentro de lo íntimo, dentro de las prácticas sociales del día a día, ¿no? Y estamos hablando de recetas de cocina y de aprender a hacer eso, a cocinar con cosas de Filipinas. También de la vanguardia encontré que esto ya, bueno, hablé de esto ayer, así que no me voy a extender mucho, las notas de viaje de la doctora Paz Mendoza Guazón por el sur de Filipinas. Y fijaros que tampoco aparecen en una sección femenina. No encontraron en ningún sitio, están ahí, están hacia el final del periódico, pero bueno, tienen todas estas columnas y las de allí, y bueno, pues tiene su típica voz en la que intenta no construir a un otro de manera orientalista, siendo, digamos, desde la perspectiva del que lo sabe todo y del que lo explica todo, aunque también un poquito, porque yo creo que es inevitable, ¿no? Creo que Carla Telly dice que en la escritura de viajes es inevitable el construir al otro, porque hablas de cosas que ves a otras personas, ¿no? Entonces, ahí está. Pero bueno, podemos hablar largo y tendido sobre las sensibilidades que se movilizan, el respeto, el no respeto, el diálogo, digamos, la objetivización de lo otro, o bien, bueno, con el espíritu de entablar una conversación, por ejemplo, ¿no? Fijaros que aquí la llaman cronista. Estas cosas también me gustan, ¿no? Entonces, aquí es cronista. Estoy hablando de Paz Mendoza, no de Pura Villanueva, pero bueno, ella era profesora, profesora en medicina, especialista en bacteriología y, bueno, una figura pública bastante conocida y bastante influyente. Y sí que me encontré una noticia en la que decía, habían atropellado a una persona por la calle y entonces decía, y la muerte fue certificada por la doctora Mendoza, viuda de Guazón, ¿no? Como diciendo, sí, clínicamente esto está más que... y me pareció gracioso, ¿no? Entonces, hasta aquí, 1905-1930, páginas y secciones femeninas que son secciones femeninas porque las llaman pluma femenina, pero interseccionan con otras secciones y interseccionan en sí porque no son textos híbridos en los que no estamos leyendo claramente un ensayo, no estamos leyendo claramente una obra de ficción y aquí estamos escuchando consejos y notas sobre cómo comportarse, ¿no? Esta idea de una moralidad pedagógica. Esta, sin embargo, de agosto de 1949, se llama Página Femenina y ya vemos que tiene otra estética. En la foto de la izquierda se trata de un artículo sobre los beneficios de no tener apetito. Es decir, básicamente el consejo es que las madres no tienen que darle tanto de comer a sus hijos porque si no tienen hambre es porque el cuerpo no les pide comer. Entonces se está hablando de la apetencia y de la salud, ¿no? Y aparte cita
un artículo, que no lo puedo leer, de Almudena Fernández, de un libro de medicina, no me acuerdo, no consigo leerlo, y pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, un artículo científico dentro de esta página femenina que tiene que ver en cómo, bueno, pues educar a los hijos en la comida o protegerlos. La siguiente tenéis una receta que se llama tartaleta primaveral, lo pone aquí arriba. Después tenéis aquí una nota que dicen observen el conjunto, la chaqueta cruzada con tela de seda, no sé qué, no sé cuántas. Entonces tienes una nota de moda y aquí tienes una especie de copla justo antes de la siguiente receta de cocina, que es de carne mechada. Un momento. En esta página, es que como quería mostrarlas enteras, pues es verdad que luego no se pueden leer. En esta página femenina, que la escribe una tal Eva, también eso me llama la atención porque las otras las escriben mujeres con autoridad, mujeres que tienen un nombre, que son reconocidas, que son famosas, que son agentes culturales dentro del contexto. Aquí pone página femenina por Eva, no sabemos quién es esta Eva, en la página, aquí en esta imagen empieza el título pone Aurelias y dice, ¿habéis estado en el establecimiento de la calle Padre Faura? Si no, trataré de deciros lo que he visto allí. Unos sombreros monísimos, flores, pendientes para todos los gustos, bolsillos baratísimos. Y entonces está haciendo publicidad, pero no está el anuncio, sino que la tal Eva está contando, imagino que Eva o no sé quién, está contando lo que se puede encontrar en esa tienda, ¿no? Lo mismo con Slims, lo mismo con Kairos, que son los otros títulos, y luego hay una columna que dice de interés para nuestras lectoras y es que van a inaugurar un consultorio femenino que se va a llamar De ellas para ellas. Y en la siguiente página de este mismo volumen tenemos ya alguna consulta, tenemos una sección que se llama culinarias, que dice crema para rellenar pasteles y barquillos, y bueno, tenéis la foto aquí de la repostera. Y luego, aquí arriba a la izquierda, dice dichos, lo peor del pleito es que de uno nacen 100. Ni médico mozo ni barbero viejo. El hombre honrado de los padres es un tesoro para los hijos. Un hijo ingrato es un monstruo de la humanidad. Esos son los 4 dichos de esta semana. Y luego 2 secciones, dos coplas, ¿no? Se llaman coplas, aquí lo veis, no sé si se ve. Dice, la seda que ufana vistes, obra de gusanos es. Ellos te han vestido y ellos te desnudarán después. Tengo el corazón dormido desde que lo hiciste pedazos. Cuida cómo lo despiertas, que el despertar puede ser malo. P-U-E con tilde. Puede ser malo. Y ese es el fin de la página. En el consultorio de ellas para ellas, entonces tenemos gente que manda sus peticiones, ¿no? Quiere saber cosas. Y las cosas que se quieren saber en son bastante variadas. Por ejemplo, una jardinera, se llama a sí misma jardinera, utilizan el seudónimo, quiere saber cómo cuidar las camelias y dónde plantarlas, si en el jardín o en una maceta. La coqueta quiere saber cuál es el antagonismo entre el perro y el gato. Supongo con mucha ironía. Una curiosa quiere saber por qué San Antonio Abad es patrón de los burros y por qué se le representa con un cerdo al lado si es patrón de los burros. Una suscriptora quiere saber sobre la cría de patos. Estoy leyendo entre esta y esta. La siguiente, una bicolana que quiere saber por qué se entiende por el ocultismo y si su estudio está prohibido por la Iglesia. Una recién casada dice dónde puede encontrar un sitio para bordar las almohadas. Enriqueta quiere saber cómo disimular el vello de la cara. Una tonta de remate dice que le gustaría saber que alguien le explicase en qué consisten las teorías de Freud. Fijaros. Y una ignorante quiere saber cómo se hacen los tatuajes. Entonces vemos que solo leyendo estas podríamos ver cuáles son la variedad de intereses y bueno, qué está pasando en este momento, qué están haciendo estas mujeres, ¿no? Bueno, como todo, como aquí, ¿no? Gran variedad, gran diversidad. Y en este número en particular, a la única que le contestan es a la ignorante que quiere saber cómo se hacen los tatuajes. Entonces Eva le contesta e incluso le da una receta. Está aquí. Esto es una receta para hacer la tinta, para hacerse un tatuaje si es eso lo que quiere.
También hay otra que pregunta por un tango, Rocío, que eso es lo que a ti te puede interesar. Quiere que publiquen la letra de un tango. ¿Dónde la tengo? Aquí. Una argentina desearía que la señorita Eva publique la letra del tango que Bachache, perdón. ¿Lo conoces, Rocío? ¿Sí? Bien. Y, por supuesto, una sección de recetas donde, otra vez, carne mechada y jamón a la francesa. El siguiente artículo, otro de los que he encontrado de página femenina, sin embargo, tiene, porque esta es solamente una página. Aquí está, yo la he roto en dos para que pudierais leer, pero es solo una página. En la siguiente aparece la cocina moderna y entonces es un recetario con un anuncio de un restaurante. De nuevo, de ellas para ellas, además con ese dibujo del teléfono, también esa modernidad y ese estilo, ¿no? Un poco a lo pin-up, a los años 50, es 54. Y luego consejos útiles que van desde cómo adelgazar, el beneficio del deporte, cómo coser el dobladillo de un traje, mantener el cabello, evitar las patas de gallo y usar gafas de sol, que ese es el remedio para evitar las patas de gallo. Fijaros que aquí el título es ¿por qué envejecer? Como si se pudiera elegir. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, hasta aquí un poco los casos, así, bueno, explicados de manera muy genérica y sin meternos en mucha discusión ni interpretación. Y entonces ahora, pues eso, propongo dos cosas. Primero, hablar de cuestiones o aproximaciones desde el género, y bueno, el género literario, ¿no? Ya hemos hablado de la paraliteratura, como tú decías. Ayer también Cristina nos habló de una lectura de las crónicas de viaje como artículos literarios, ¿no? Entonces, el periodismo como literatura, ese es un debate que me parece muy interesante, del que nos podemos nutrir con mucha literatura ya existente en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Esta es la portada de unas actas de un congreso en el que he encontrado varios artículos que me parecen muy interesantes. Las crónicas y los diarios de viaje novelados, porque también se entregaban se leían o se enviaban al periódico por entregas, ¿no? Conforme iba el viajero viajando por el mundo, y a mí me gusta la idea de jugar con diario de viaje, porque le añade esa cuestión personal, subjetiva, no es una crónica de viaje, ¿verdad? Entonces eso también nos da pie a ver cómo eso es un género absolutamente mixto, ¿no? Y en el caso de Mendoza incluye desde, bueno, información turística que te sirve para llegar perfectamente a la Plaza San Marcos de Venecia sin perderte, con todos los detalles, hasta pues interpretaciones de cómo son los cebuanos, porque hay un gran comercio en la calle, ¿no? Como vimos ayer. Y una cosa que me ha encantado es esta idea de la columna cuento de Rodríguez Escudero, de la que habla precisamente en este libro, y ella define, hablando de lo que hace Manuel Vicent, es un escritor catalán, y ella dice, la columna cuento vicentina, hablando de lo que él hace, ¿no? Es una modalidad cuentística que utiliza el periódico como vehículo para su publicación. Bien, hasta aquí todo va bien, ¿no? No es el libro, sino el periódico. Este microrrelato usurpa el espacio de una columna que se convierte en un género adoptante y sale a la luz sin anunciarse, y aquí se está citando ella misma, ¿no? Bajo la forma del género periodístico se esconde pues una narración literaria que revela la invención de un narrador, el cual dispone de un argumento preciso constreñido a una estructura simple, ¿no? Porque es lo que requiere la brevedad de la columna, a diferencia de lo que ocurre en el cuento literario, donde la brevedad es una consecuencia de la estructura. Entonces nos serviría, a lo mejor como concepto, esto de columna-cuento para estudiar sobre todo las columnas que os he presentado de Pura Villanueva Calao. Y bueno, hasta aquí lo del... tengo dos veces esto, ¿qué ha pasado? Claro, la siguiente propuesta que tendría es pensar en el género del folclore, que no es un género literario, pero es un género de escritura, no sé cómo podemos abordar esto, ¿no? Y entonces hago referencia, aquí estoy pensando en Cristina Escondo, justamente en el Transnational Philippines que se acaba de publicar, ¿no? En el que ella dice que el folclore le permite a dos autores hacer cosas diferentes. A Isabelo de los Reyes hablar de utilizar el folclore para hacer ensayo, es decir, pensando como él hace en el folclore como una ciencia, ¿no? Porque bueno, ahí
Megan Thomas, habla precisamente de eso, ¿no? De ese momento en el que el nacimiento de las humanidades, de la antropología también hace que el estudio de los pueblos y de la gente se convierta en una ciencia que sería la antropología. Y claro, el folclore nutre de lleno ese estudio de los pueblos, ¿no? Y por otro lado, Cristina Escondo habla de Adelina Gurrea en los cuentos de Juana como una cuentista de folclore, ¿no? Y entonces cómo le permite ese género construir una identidad filipina y recuperar unas prácticas que no necesariamente están ancladas en el pasado, sino que en su caso son los recuerdos de su infancia y que también existen en el presente de Filipinas como de cualquier otra comunidad, ¿no? Entonces el folclore como algo que no es estático, que se ancla en un momento y que pertenece al pasado, sino como una técnica de escritura que sirve para hablar de la cultura, ¿no? Y cuando hablaba antes de pueblos me refiero a cultura. Y por último, en cuanto a los acercamientos desde el género, pues podríamos pensar en la intersección entre estos géneros periodísticos poscoloniales, si queremos llamarlos así, y el canon metropolitano. Como he dicho antes, la literatura que yo he encontrado que habla de la prensa española de esa misma época tiene un eco clarísimo en lo que pasa en Filipinas. Entonces la idea sería encontrar dónde está ese poscolonialismo, a lo mejor no tanto al nivel del género, sino como al nivel temático, ¿no? De lo que se está contando, de las inquietudes, ¿no? Y luego, claro, pensando también en la prensa filipina, bueno, recordando la cita que decías tú ayer, que nos trajiste ayer, como ese otro que está por desarrollar, que no ha llegado al progreso, ¿no? Pensando en cómo Kant definía la prensa en el artículo, en su escrito de qué es la ilustración, que dice, bueno, la prensa es el espacio de la razón, del progreso, de la opinión pública, ¿no? Entonces eso lo asocian con el canon. También pasa lo mismo con esta otra prensa postcolonial que siempre va a estar de alguna manera orientalizada, incluso feminizada, ¿no? Y aquí también estoy pensando en un artículo de Chizuko Uno que habla del orientalismo al revés y habla de cómo Japón siempre se ha orientalizado frente a China. La cultura china es el canon de la misma manera que entre Oriente y Occidente se crea Europa y Asia, y dentro de Asia China es el canon, lo masculino, lo dominante, lo patriarcal, y Japón es lo feminizado, ¿no? Entonces, entrar en este juego, que al final, bueno, son juegos teóricos que nos pueden valer para pensar estas cosas, y bueno, habrá que explorar bien el artículo de Miriam Leibrander, que habla precisamente de género y globalización. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estáis cansados ya? Me queda ya esto. Bueno, la parte de género, pues está claro que estos textos están entre lo femenino y lo feminista, yo diría, ¿no? Y se ve muy claramente la evolución al revés. Por ejemplo, es mucho más feminista lo que escribe Mendoza, lo que escribe Pura Calao, que lo que se ve en estas revistas. Obviamente no puedo generalizar porque habría que ver otras revistas de otra época y cómo va evolucionando ese discurso. Pero bueno, lo privado y lo público se intercalan, interseccionan en los escritos de Calao y de Guasón, pero no en las secciones femeninas que os he leído, ¿no? Un poco así como una anécdota. Luego, estas secciones femeninas lo que hacen también es dar una instrucción moral sobre la performatividad del género, ¿no? Cómo ser la mujer ideal, esposa, madre, católica, y cómo ser mujer moderna también, ¿no? Entonces es una prescripción de cómo tiene que comportarse la mujer, ¿no? Son, bueno, pues eso, de costumbres. Y luego, pues eso, esa otredad de las secciones femeninas que no se hacen para lo masculino, sí que dan un pie a incorporar a un público lector que es consumidor y que va a comprar y se va a suscribir a estas revistas, ¿no? Pero por otro lado mantiene la desigualdad y construye a los ciudadanos de manera diferente, ¿no? Y bueno, aquí vuelvo a esta idea de Kant, contribuyen entonces a la razón y al progreso, a la libertad de opinión. Estas secciones o esta escritura femenina forman parte de esa concepción original de la prensa como este espacio. Y bueno, básicamente esto es un resumen de lo que yo he dicho, no lo voy a leer. Y otras cositas que me interesan es un estudio que podría ser la transformación de la lengua, desde el translingüismo
hasta el monolingüismo. Y traigo aquí algunas recetas de cocina de los años 30 de Beira y Mascuñana que se leen así: sukiyaki, 1 kilo de solomillo de vaca a tajadas finas, pescado a la vizcaína, pescado blanco con salsa mestiza, sopa de misua con 2 céntimos de misua, pancit anamita, con todos estos ingredientes, con toyo, kuchay, karajay, bueno, la sartén para prepararlo, apulit. Vemos un lenguaje que o eres de Filipinas de ese momento o yo no sé lo que voy a comer cuando veo eso, la verdad, ¿no? Sin embargo, las recetas de las secciones femeninas es un español pulido que no tiene nada de esa cosa filipina, ¿no? Translingüe. Y bueno, para terminar, evidentemente, estudiar la prensa femenina, filipina como un espacio del feminismo transnacional, ¿no? Que es lo que nos aporta. Y ya está. Hablas mucho de consultorios femeninos, ¿no? Y me parece que quizás un poco, por lo que comentábamos antes, esa tendencia a mirarlo todo desde una perspectiva feminista y decolonial, pues bueno, a veces no sé, me parece hasta qué punto nos ciega un poco y hacemos una lectura positiva de estos textos cuando a lo mejor son más conservadores y más reaccionarios de lo que pensamos. Y justo pensando en esta lectura más reaccionaria, se me ha ocurrido que no sé si los conoces, pero 2 libros que yo sí que he trabajado justamente para analizar el franquismo, porque hay 2 libros muy buenos sobre los consultorios femeninos y que leen más bien estos consultorios como una tecnología biopolítica para crear feminidades franquistas, ¿no? Y quizás sería interesante unirlo, que no conozco otra bibliografía anglófona, pero estos libros están bastante bien y sería interesante, porque no sé si las conoces, el consultorio de Elena Francis. ¿Sí que lo conoces, Rocío? Porque además vi en Valencia una exposición bastante interactiva en el sentido de que tenías las cartas expuestas, ¿no? También, y es que me resuena todo lo que has comentado, me resuena con esta exposición, ¿no? Las recetas, el tema de la sexualidad, el tema de ser buena mujer, pero también, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Y cómo esas interacciones transmediales, transgénero en el sentido de diferentes géneros textuales. Y además lo más interesante es que lo que se descubrió hace nada, y se ha reeditado ahora en cátedra algunas cartas con una introducción nueva, es que era todo fake, ¿no? Que Elena Francis no existía, era un equipo de 20 hombres. Sí, o algo así, ¿no? Y que es interesante también incluso pensar cómo esto es un texto colectivo, ¿no? Que puede ser un equipo detrás de esa persona. Bueno, a mí me llamaba la atención el hecho de todas estas páginas femeninas y todos los contenidos, pero contenidos muy como en la línea de la vida doméstica, ¿no? De ser una buena ama de casa. Y me llamaba mucho la atención si dentro de esos contenidos había el de la formación, digamos, artística o intelectual, ¿no? Generalmente en el siglo XIX te encuentras que este tipo de revistas no nada más van en paz a eso, sino que también pues partituras o que poesía o ponen allá pues para la educación del arte y demás como parte también de la formación. Y aquí de repente a lo mejor en la exposición estuvo más centrado en eso, pero si en un momento dado también se ve esa parte del desarrollo intelectual, no nada más de la vida doméstica, ¿no? Muchas gracias, Irene, por la gran presentación. Me encantaron muchas cosas que compartiste, sobre todo la idea de nuestro cóctel, porque estoy muy a favor de los cócteles nacionales. Las aclaraciones al final sobre la diferencia entre la literatura propia de Villanueva Calao y de la que publica en las secciones femeninas y cómo se diferencia su política entre una forma y la otra. Eso me parece fascinante y
basándome en esa idea, querría saber si has notado una diferencia o continuidad cuando se compara el tono y el mensaje de Villanueva Calao con los otros textos publicados en las secciones femeninas, ¿no? Noto con el ejemplo de nuestro cóctel que ella es más, por ejemplo, en ese ejemplo, más nacionalista que feminista en ese contexto, porque quiere cócteles nacionales, que las mujeres filipinas, etc. Pero ¿cómo se diferencia ella en esas secciones con las otras cosas que se publican allí? Si podemos leer algo de su política de género en esa diferencia o continuidad. Es una creencia típica, ejemplar, excepcional la de ella, provocadora, es más progresista, menos igual, etc. Bueno, lo mío es un comentario muy breve. Bueno, primero me ha encantado, Irene, tu presentación. Me ha parecido súper interesante ver todo este movimiento de mujeres en la prensa. Y es sobre la firma EVA, que realmente eran los artículos más conservadores, tradicionalistas, firmados por EVA. Y me ha llamado mucho la atención porque, por ejemplo, en los textos del 19, cuando se habla de las mestizas o de las nativas, de las tagalas, se hace referencia a ellas como Evas, frente a las españolas, que son las Marías, que son ese modelo de mujer, madre inmaculada, perfecta, y las Evas son esas mujeres pecadoras que no están siguiendo. Entonces, me ha llamado mucho la atención la elección de esta firma Eva. No sé si podría ser algo un poco subversivo, pero es que me parece súper tradicional el contenido para firmar como Eva. ¡Ay, que me caigo! Gracias por la presentación, que también me ha parecido súper interesante. Lo de las Evas, solamente quería apuntar que, aparte de que ponen tangos en ese mismo número de la revista Semana y que, bueno, y en otros sucesivos 2 números después, hay una portada de Eva Perón. Ahí lo dejo, como las Evas. Que está muy a tope con Eva Perón, que la acaban de hacer presidenta del Partido Peronista Femenino en ese momento. Entonces, bueno, que no sé si tiene algo que ver o no, pero ahí está. Y que luego también está el libro de Felipe Trigo, Las Evas del Paraíso, que ahí sí que tiene esa idea de cosa adánica, de son mujeres salvajes que están por evangelizar, vaya. En el caso de Felipe Trigo no es precisamente evangelizar lo que hacen. Ya sabemos lo que le gusta a Felipe Trigo, lo poco que le gustaba a la Liga Antipornográfica a Felipe Trigo. Mi pregunta, yo tenía también alguna pregunta. Por un lado, cuando hablas de las diferencias entre diario de viaje y crónicas de viaje, me he encontrado en los periódicos algo súper frecuente, que son las impresiones de viaje, pero parecía algo súper como muy de la sociedad del momento, que a veces se reflejaba en los periódicos, porque a veces ni siquiera era el propio viajante el que contaba su experiencia, sino decían, bueno, y en tal reunión no sé quién ha contado sus impresiones de viaje, y las reproducen o las comparan con lo que había, que me parece también algo muy interesante como costumbre social, que reflejada después en los periódicos. No sé, ahí lo dejo por si también has encontrado algo interesante en ese sentido. Me ha interesado mucho, bueno, lo que también te referías a Cristina Escondo, ¿no? La técnica de escritura para hablar de cultura a través del folclore, y que recuperes esos textos, porque yo también lo he encontrado un montón, tanto en libros como después en periódicos. Me preguntaba respecto a las recetas, si también hay anuncios de productos alimentarios en las páginas de las recetas, en esa intersección que puede haber, y si ellas pues, sugieren recetas con estos productos que se están anunciando en algún momento. Me encanta tu presentación, especialmente sobre el juego de la palabra género, ¿no? Pero una preguntita.
¿En qué medida estos textos eran conscientes de que su público objetivo eran Filipinas? Madre mía, que no me deje ni una. Ay. Bueno, muchísimas gracias por vuestras preguntas. Voy a empezar por el principio. Lo que decías, Emilio, de la construcción de la feminidad franquista, está claro que esto son prescripciones de modales y de costumbres que construyen a una mujer bastante conservadora y que no tiene espacio de libertad, digamos, aunque sea pura Villanueva Calao la que te lo dice, aunque sea la que te está diciendo tienes que estudiar ciencia doméstica, y estas son las razones, y con eso ya solo te voy a convencer. Entonces tampoco hay que idealizarlo como una escritura alternativa a la que escriben hombres, por ejemplo, y que tengan un valor mucho más subversivo que lo que puedan escribir otras personas, ¿no? Ahí a lo mejor cometo... Espero que mi presentación no suene muy alabadora de lo que ellas hacen, porque claro, hay que tener cuidado. Está claro que si me dedico a leer solo esto, voy a acabar mal de la cabeza. Yo también, ¿no? Entonces sí, bueno, tenerlo en cuenta, y que se parece muchísimo a la construcción de la feminidad franquista, y lo que he dicho del nacionalcatolicismo está ahí, y que probablemente toda esa literatura sirve para hablar de ese feminismo transnacional que se construye así, por unos modos de conducta muy claros para las mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta también de Ernest sobre el nacionalismo. En ese 1906, incluso hasta 1930, no se puede desvincular. Entonces lo que ellas hacen es pensar en cuál es su rol de género frente a la nación. Sin la nación todo lo demás da igual, porque la familia es el centro del proyecto nacionalista, la división del biopoder que tú decías también antes, la de la sexualidad, y esta vida pública que puede tener la mujer la puede tener hasta que es madre, y eso lo dice Paz Mendoza muy claro no me acuerdo, en un artículo que tiene sobre el sufragio femenino, ¿no? Entonces, porque una mujer educada, madre y cabeza de familia y administradora de la familia, siempre va a ser mejor que una que no lo es, ¿no? Y entonces ahí se solapan esa idea del nacionalismo. Todo tiene una función y no es necesariamente la emancipación. La emancipación con el sufragio viene porque entonces nos convertimos en ciudadanos políticos, realmente en ciudadanas, y no solamente en, bueno, pues esclavas del hogar, como tiene una noticia. También he encontrado un titular de una noticia que dice: Paz Mendoza dice que las mujeres ya no son las esclavas del hogar, ¿no? Entonces son ciudadanas, ¿no? Entonces esa política de género está muy vinculada al nacionalismo y a esa idea de un ideal filipino, que claro, que es tan peligroso como excluyente, ¿no? Volviendo a tu pregunta también, he dicho, qué buena pregunta, porque hay un artículo precisamente de Paz Mendoza que se llama La etiqueta en los mercados, y está escrito en castellano, pero tiene notas que escribió después cuando publicó este artículo, lo publicó en prensa y después lo publicó en este libro que se llama My Ideal Filipino Girl. Entonces las notas explicativas están en inglés y tiene muchas palabras en tagalo. Y lo que hace en ese artículo es explicar a una lectora que uno no sabe si es hablante de tagalo, si es hablante de español, ¿entiendes? Porque el artículo está en español, que en su vida ha ido al mercado y entonces la está enseñando a regatear. Entonces es muy claro el tipo de lectora que tiene en la mente, no es las filipinas como una mayoría, digamos, ¿no? Y de hecho, cuando quieren dirigirse a ese tipo de público, hablan en tagalo, por ejemplo, ¿no? Como el final de ese artículo, o lo que contaba ayer del debate sobre la lengua oficial, ¿no? Entonces sí, es una buenísima pregunta. ¿A quién se dirigen estas personas? Igual que entre ellos, ¿no? Y bueno, tampoco será muy sano estar siempre haciendo estas separaciones. Se hablan entre ellos en esta comunidad imaginada que es hispanohablante. Pero aquí, claro, cuando estás hablando dentro de una casa, hay diferentes tipos de mujeres de diferentes clases, de diferentes educaciones y que hablan diferentes lenguas, ¿no? Entonces es una muy buena pregunta.
Bueno, Eva, que sea una representación, me encanta tu comentario, no lo había pensado, no sé que existe toda una literatura sobre las Evas como, bueno, la mujer recién nacida, que me parece bien, además de ser el pecado, ¿no? En vez de ser a lo mejor, bueno, la filipina que es hija de la madre patria, ¿no? Verlo desde otro punto de vista, pero también entronca un poco con esa idea. Y es verdad que no se llame María Clara, sí. De todas maneras, estas imágenes de la Semana Ilustrada es que a mí me resultan, son completamente occidentales, ¿no? Mirad las fotos, no hay ningún indicio, si comparamos este con el de El bello sexo, ¿verdad? Del principio incluso con este, ¿no? Con la portada del Excelsior, ¿no? Y la del bello sexo, nada que ver, ¿no? Estamos frente a una sociedad americanizada de consumo donde ese es el modelo, la flapper es la que está primando en estas páginas de sociedad, ¿no? ¿Y qué más quería? Bueno, sí, tu comentario, Rocío, sobre diario, impresiones y crónicas, perfecto, una manera de entrar conceptualmente a ver qué flexibilidad nos ofrecen estas cosas, si realmente es un nombre y cuando leemos el contenido estamos hablando de lo mismo, a lo mejor con un mismo tono, con una misma temática, o si realmente hay alguna diferencia, ¿no? En el tipo de texto, ¿no? O quién lo escribe. Sí, podemos jugar con eso, ¿no? Impresiones, crónicas y diario de viaje. Y bueno, notas de viaje también. Y bueno, las recetas es un mundo, bueno, no he encontrado muchas recetas, de hecho me pongo a buscar por recetas, hecho sobre todo en el tiempo de Hilo y no he encontrado nada de eso. El trabajo está por hacer, en estas de la Semana Ilustrada salen en todas hay una sección que sea de recetas. ¿Que promocionen productos locales? Pues no lo sé, habría que mirarlo. En este fragmento de Pura, desde luego que lo hay. Y luego, claro, Beira y Mascuñana publican el libro de recetas, ¿no? Que además es bilingüe, pero ellas dicen en el prólogo que no es un recetario bilingüe porque las recetas no son traducciones unas de otras, sino que son muestras de la diversidad lingüística y cultural que hay en Filipinas. Es decir, que las recetas les han llegado de hispanohablantes, de angloparlantes, pero no hay ninguna en tagalo. Pero claro, el tagalo y otras lenguas están en las recetas constantemente, como lo habéis visto ahí, ¿no? Y bueno, tu última pregunta, Mario, también sobre el arte y la música. Pues tampoco lo sé, pero yo estoy esperando que haya seguro cositas sobre educación, aprender a tocar el piano como una manera de desarrollar el virtuosismo femenino y las destrezas para entretener en sociedad, ¿no? Imagino que tiene que haber cositas así. Pero bueno, ahí está por hacer y me llevo una lista de cosas para investigar, desde luego. Gracias. ¿Alguna más? Sí, no, sí, que me eche un mensaje vale. ¿Sí o no? Gracias. Sí. Pregunta de Matt. ¿Estaban esas mujeres en conversación o respondiendo de manera crítica o no, ciertas teorías o personas o ideas de la feminidad o el papel de la mujer o en privado o en público? Hay una, por ejemplo, idea americanizada contra la que está escribiendo. Gracias, Matt, por tu pregunta. Allí encerrado en tu casa, pobrecillo. Sí, están respondiendo a la imposición o a la intersección de los dos modelos, el americano y el hispánico. Entonces, por un lado, ser una mujer moderna no significa cortarse el pelo y bailar el foxtrot e irse todo el día por ahí de compras, porque eso no es virtuoso. Sino que ser moderna significa ser una mujer educada, tener el control de la casa y saber tomar tus propias decisiones en base a una educación. Entonces, en esa intersección están respondiendo a eso. Y entonces articulan diferentes identidades femeninas, depende de a quién le estén hablando. Y precisamente lo que contaba al principio del artículo de
de Evangelina Guerrero, que se llama Frivolidad, habla de una fiesta en la que es un baile y es un grupo de amigas que quiere ir a bailar y a bailar con chicos, evidentemente. Una está enamorada de uno, quiere que la otra amiga la presente y tal. Y la conclusión es un poco que por mucho que eso te guste, al final tu amiga te va a traicionar porque la amiga se va con el novio. O sea, no solo no se lo presenta, sino que al final se lo liga. Entonces, a ver, mi lectura de eso sería el desencanto absoluto con ese tipo de vida americana, ese modelo de mujer que parece que está emancipada, pero al final lo único que quiere es casarse y eso es difícil, y el hastío es lo mismo. Por un lado eso, entonces reaccionan a los dos, a la imposición de los dos roles de mujer, ¿no? Y por otro, y habrá más, evidentemente, y toda la tradición en tagalo que se nos escapa, a mí por lo menos, ¿no? Y por otro lado, dentro de estos artículos he encontrado uno que se llama un episodio en el que Pura Villanueva Calao le contesta a otra escritora que es una amiga suya, y entonces entran en una especie de intercambio de cartas, pero que esa conversación les hace hablar de filosofía y sobre la belleza, ¿no? Entonces no son consejos como ellas para ellas, de cocina y de tal, sino un despertar, un intercambio intelectual entre las dos mujeres. No sé si esto contesta. Yo te estoy como si estuvieras hablando aquí, si estuvieras aquí. Si contesta tu pregunta, y no sé si hay más. ¿Sí? Pues lo dejamos aquí. Gracias.